Capítulo 19. De regreso por Nubia. Entre Abou Simbel y Philae hay 14 templos, sin contar grutas, tumbas y otras ruinas. Por regla general, hacia este punto del viaje la gente empieza a cansarse de los templos y a pensar que hay demasiados. Los viajeros dóciles los recorren por deber, pero la mayoría se rebela. Nuestra feliz pareja, me apena decirlo, se pasó al bando de la mayoría. Sin el menor rubor, proclamaron abiertamente que estaban aburridos. Incluso se saltaron varios templos. Por mi parte, jamás me aburrí de ellos. Aunque hubieran sido el doble, no habría deseado que fuesen menos. La señorita Martineau cuenta cómo, en esta parte del río, apenas se sentía satisfecha de sentarse a desayunar sin haber explorado antes un templo, pero yo habría podido desayunar, almorzar y cenar templos. Mi apetito por ellos era insaciable y crecía con aquello de lo que se alimentaba. Los recorrí todos. Tomé notas de todos. Los dibujé, uno por uno. Debo decir desde ahora que en este volumen reproduciré muy pocas de aquellas notas y solo algunos de aquellos bocetos. Sí, rodeadas de sus asociaciones locales, estas ruinas no logran interesar a muchos de los que viajan tan lejos para verlas, no es de suponer que interesen a los lectores en casa. Tal vez aquí o allá haya alguno que quisiera detenerse conmigo ante cada escultura rota, descifrar cada cartucho medio legible, seguir, a través de las influencias griegas y romanas, que en ningún lugar se hacen más visibles que en estos edificios nubios, el lento deterioro del estilo egipcio. Pero el mundo, en su mayor parte, reserva su interés, y con razón, para las grandes épocas y los grandes nombres del pasado, y porque aún no se ha cansado de Karnak, de Abou Simbel o de las pirámides, concede poco valor a esos monumentos menores que registran los periodos de dominación extranjera y el declive del arte nativo. Por estas razones, por tanto, me propongo despachar muy brevemente muchos lugares en los que yo mismo invertí horas de delicioso trabajo. Dejamos Abou Simbel justo cuando la luna comenzaba a elevarse, en la tarde del 18 de febrero, y nos dejamos llevar por la corriente durante 3 o 4 millas antes de amarrar para pasar la noche. A las 6 de la mañana siguiente los hombres empezaron a remar, y a las 8:30, las cabezas de los colosos seguían mirándonos plácidamente desde más allá de una cresta de colinas interpuestas. Se hallaban entonces a más de 5 millas en línea recta, pero cada rasgo seguía siendo visible en la luz temprana del día. Uno subía una y otra vez, mientras permanecían a la vista, y al final les dijo adiós con ese mismo dolor en el corazón que provoca una última mirada de despedida a los Alpes. Cuando digo que tardamos 17 días en ir de Abou Simbel a Philae, y que tuvimos el viento en contra desde el amanecer hasta la puesta casi todos los días, se comprenderá que nuestro avance fue de lo más lento. Para quienes estaban cansados de templos, y para la tripulación que empezaba a quedarse sin pan, aquellos largos días de permanecer inmóviles junto a la orilla o de balancearnos en medio del río eran bastante lúgubres. Sin embargo, lenta pero seguramente, las millas duramente ganadas van pasando. A veces el desierto estéril nos encierra a derecha e izquierda,
sin una sola brisna de verde entre la roca y el río. A veces, como en Tosco, encontramos una extensión abierta donde hay palmeras, plantaciones de ricino y campos de cereal llenos de codornices. El hombre ocioso baja a tierra, en Tosco con su escopeta, mientras la pequeña dama y el escritor suben a una roca solitaria a unos 200 pies sobre el río. La orilla desciende aquí en pendiente, y una ola semicircular de inundación, de unas 3 millas de longitud, la cubre cada estación. Desde esta altura se ve exactamente hasta dónde llega la ola y cómo debe formar una pequeña bahía cuando está allí. Ahora es una bahía de cebada, llena hasta el borde y ondulando con la brisa. Más allá del verde empieza el desierto, uno delimitado contra el otro con tanta nitidez como el agua contra la tierra. El desierto parece maravillosamente antiguo al lado del joven verde del cereal, y el Nilo fluye ancho entre bancos de arena, como un río de mareas cerca del mar. El pueblo, dispuesto en paralelogramos como un mercado de ganado, se extiende abajo como en un mapa. Un catalejo muestra que las casas son simplemente patios cerrados, cubiertos con techos de hojas de palma, siendo la casa del jeque más grande que las demás, con el habitual espacio abierto y el sicómoro extendido delante. Hay mujeres que van y vienen por los patios, y labradores en los sembrados de ricino. Un entierro con su cortejo de plañideras sale al poco hacia el cementerio al borde del desierto. El hombre ocioso, una figura esbelta con un velo enrollado alrededor del sombrero, avanza medio oculto entre la cebada, señalando su posición de vez en cuando con una bocanada de humo blanco. Una vaca de carga, desnuda y despojada, baja flotando por el río sin que parezca avanzar. Una faluca nativa, con una sola vela marrón desgarrada, sube veloz con el viento a un paso que la llevará a Bousimbel antes del anochecer. Ya ha pasado el pueblo, y esos puntos negros allá lejos, que nunca habríamos imaginado que fueran cocodrilos, se han deslizado al agua al acercarse ella. Y ahora está muy lejos, en la distancia resplandeciente e ilimitada, surcada por largas franjas plateadas del río, y terminando en una vasta llanura tan azul y aérea que, de no ser por 3 o 4 muescas de picos púrpura en el horizonte, apenas podría distinguirse el punto donde la tierra y el cielo se funden. Ibrim viene después, luego Der, luego Wadi Saboya. En Ibrim, como en Der, hay familias distinguidas cuyos horribles cabellos claros y ojos azules, injertados en pieles de un marrón oscuro, se remontan a antepasados bosnios de 360 años atrás. Estas personas se dan aires, y son la autenoblece del lugar. Los hombres son perezosos y pendencieros. Las mujeres arrastran túnicas más largas, llevan más cuentas y anillos y resultan en conjunto más desagradables y acetosas que cualquiera de las que hemos visto en otros sitios. También tienen esclavos. Vimos a estos desdichados trotando detrás de sus amas, como perros. Sabiendo que la esclavitud es oficialmente ilegal en los dominios del Gedive, los señores M. B. se dirigieron a un comerciante que les ofreció una muchacha abisinia por 10 libras. Este útil artículo, garantizado como una tanga, barrería, lavaría,
ordeñaría y batiría mantequilla, pero no servía para cocinar. Los señores M. de innecesario decirlo, una vez verificados los hechos, se retiraron de la transacción. Enderracemos una visita de despedida al templo, y en Amada, llegando hacia el final del día, contemplamos por última vez la gran vista en la gloria de la puesta de sol. Y ahora, aunque el viento del norte sopla persistentemente, cada día hace más calor. A los cocodrilos les gusta y salen a tomar el sol. Una mañana, en medio del desayuno, nos llaman y vemos dos, uno pequeño y otro grande, en un banco de arena cercano. Los hombres descansan sobre los remos. La barca se deja llevar por la corriente. Nadie habla, nadie se mueve. Sin aliento y en absoluto silencio, nos acercamos hasta quedar casi a su lado. El grande es áspero y negro, como el tronco de un olmo de Londres, y mide unos 18 pies de largo. El pequeño es pálido y verdoso, y brilla como el cristal. De pronto el viejo se sobresalta, se dobla sobre sí mismo para saltar y desaparece con un tremendo chapuzón. Pero el pequeño, aparentemente inconsciente del peligro, levanta su cabeza de tortuga y nos mira de reojo. Al poco, alguien susurra, y ese susurro rompe el hechizo. Nuestro pequeño cocodrilo levanta la cola, se precipita por la orilla y desaparece en un instante. La tripulación no podía comprender cómo el hombre ocioso, después de haber acechado cocodrilos en Abu Simbel, dejaba pasar esta rara ocasión sin disparar. Pero desde entonces habíamos oído hablar de tanta matanza indiscriminada en la segunda catarata que él había resuelto no participar en la exterminación de aquellos antiguos reptiles históricos. Que un cazador desee un solo trofeo no es irrazonable, pero que decenas de tiradores expertos suan cada invierno matando y hiriendo a estas pobres criaturas a un promedio de entre 12 y 18 por escopeta es simple carnicería, y no puede ser condenada con demasiada fuerza. Año tras año los animales se vuelven más esquivos y más escasos, y probablemente no está lejano el día en que un cocodrilo será tan raro de ver por debajo de Seme como ahora lo es por debajo de Asuán. El termómetro marca 85 grados en el salón del fila cuando una tarde llegamos a Wadi Saboa, donde hay un templo solitario medio sepultado en la arena. Antiguamente se llegaba a él por una avenida de esfinges y colosos en pie, hoy rotos y enterrados. El techo del pronaos, si es que alguna vez estuvo cubierto, ha desaparecido. Las salas interiores y el santuario, todos excavados en la roca, están colmados de arena intransitables. Solo el pilono sobresale limpio, y aun ese, por macizo que sea, parece que bastaría un solo golpe de ariete para derribarlo. Cada piedra enorme está suelta. Cada bloque de la cornisa parece tambalearse en su lugar. En todo ello creemos reconocer la obra del terremoto de Abu Simbel. En Wadi Saboa vemos a un nativo gordo. El hecho merece ser consignado, porque es algo muy poco común. Es un hombre robusto, de mediana edad, vestido con un faldellín desgarrado y con un bastón de palma en la mano.
se presenta ante nosotros como el doble viviente de la famosa estatua de madera de Boulac. Lo siguen sus 2 esposas y 3 o 4 niños, todos empeñados en comerciar. Las mujeres tienen baratijas, los muchachos, un camaleón vivo y un pequeño cocodrilo disecado para vender. Mientras el pintor regatea por el cocodrilo y Lambert por un daro para la nariz, el escritor hace amistad con un par de abubillas muy engreídas que viven en el pilono y que evidentemente lo consideran un gran nido construido por ellas mismas. Se quedan observándome con curiosidad mientras dibujo, inclinando sus cabezas crestadas y parloteando con aire crítico, como si fueran 2 censores. Al poco llega un pajarillo negro con el pecho blanco y canta deliciosamente. No se parece a ningún otro pájaro pequeño que haya visto antes, pero la canción que derrama con tanta generosidad desde su diminuta garganta es tan dulce y brillante como la de un canario. Impotente contra el viento, la dabella permanece inmóvil día tras día bajo el sol. A veces, cuando nos hallamos cerca de algún pueblo, los nativos se sientan en la orilla y nos miran fijamente durante horas. En cuanto alguien aparece en cubierta, estallan en un coro de bakshish. Solo hay un modo de librarse de ellos, y es dibujarlos. El efecto es instantáneo. Con un cuaderno de buen tamaño y un lápiz, todo un pueblo puede ponerse en fuga en un momento. Si, por el contrario, se desea un modelo, la dificultad es insuperable. El pintor intentó en vano convencer a algunas mujeres y muchachas, no pocas de ellas realmente hermosas, para que posaran para su retrato. Recuerdo bien a una belleza altiva, formada y envuelta como una Juno, que una mañana permanecía en la orilla observando con desprecio todo lo que ocurría en cubierta. Llevaba una cesta plana apoyada al revés en la mano, los brazos cubiertos de brazaletes y los dedos de anillos. Su pequeña hija, con un flequillo a la manera de Madame Nubia, se agarraba a su falda medio maravillada, medio asustada. El pintor envió un embajador plenipotenciario a ofrecerle desde 6 peniques hasta media libras soberanas y tan solo permanecía así durante media hora. La forma en que rechazó la oferta fue grandiosa. Se cubrió el rostro con el chal, tomó la mano de su hija y se alejó con paso majestuoso como una diosa ofendida. El escritor, mientras tanto, escondido tras una cortina, había capturado un diminuto boceto desde la ventana del camarote. En la orilla occidental, en algún punto entre Wadi Saboa y Marrakech, en un lugar completamente desprovisto de vegetación, se alzan las ruinas de una ciudad fortificada que no menciona Murray ni aparece en los mapas. Está construida sobre una base de roca rojiza y domina el río y el desierto. El pintor y el escritor la exploraron una tarde durante un largo paseo. Tras subir primero por una pendiente empinada cubierta de mampostería, llegamos a los restos de una puerta de piedra. Al encontrarla impracticable, nos abrimos paso por una brecha en la muralla, almenada, y desde allí seguimos por un estrecho camino por el que había descendido una auténtica catarata de escombros. Bordeando una poterna, arruinada en lo alto del camino,
nos encontramos en un laberinto cerrado de galerías, abovedadas construidas con ladrillo crudo y alumbradas a intervalos por aberturas en el techo. Estas extrañas calles, porque eran calles, estaban flanqueadas a ambos lados por pequeñas viviendas de ladrillo crudo levantadas sobre cimientos de piedra. Entramos en algunas de las casas, simples patios arruinados y cámaras sin techo donde no había señal de hogares ni de escaleras. En una de ellas yacía un fragmento de columna de piedra de unas 14 pulgadas de diámetro. El aire, en aquellas calles antiguas, era fétido y estancado, y el suelo estaba por todas partes cubierto de fragmentos de cerámica negra, roja y amarillenta, como los fragmentos de elefantina y filé. Jamás vi un lugar más desolado en una situación más desolada. Parecía como si hubiera sido sitiado, saqueado y abandonado 1000 años atrás, lo cual probablemente sea quedarse corto, pues el carácter de la cerámica parece señalar la época de la ocupación romana. Observando cómo las superestructuras de ladrillo se levantaban sobre una mampostería aparentemente más antigua, concluimos que los orígenes del lugar debieron de ser egipcios y que la obra posterior era romana. Lo asombroso era que una ciudad hubiera sido construida en un lugar tan estéril, pues no había ni siquiera una franja de lentejas de 1 pulgada de ancho en más de 1 milla entre el río y el desierto. Después de recorrer el lugar de un extremo a otro salimos por otra brecha en el lado occidental y pensando encontrar un punto de vista digno de ser dibujado hacia el interior, descendimos hacia la llanura. Para alcanzarla era preciso primero bordear un profundo barranco que separa la roca de la ciudadela del desierto. Siguiendo el borde de ese barranco hasta el punto donde se abre en la llanura, descubrimos con gran sorpresa que caminábamos por las orillas de un río extinguido. Ahora estaba lleno de arena, pero no cabía duda de que en otro tiempo había estado lleno de agua. Evidentemente venía de las montañas hacia el noroeste. Podíamos seguir su curso serpenteante durante una larga distancia a través de la llanura, luego por el barranco, y más al sur en una línea paralela al Nilo. Aquí, bajo nuestros pies, estaban las rocas desgastadas por el agua por donde se había abierto paso, y allá, medio enterradas en la arena, estaban las piedras que había redondeado, pulido y arrastrado en su corriente. Sin embargo, dudo que cuando era un río de agua este arroyo fuera la mitad de hermoso que ahora, cuando es un río de arena. Entonces debió de ser turbio y cargado de sedimentos. Ahora es más dorado que el Pactolo, y está cubierto de ondulaciones más juguetonas y gráciles que cualquiera que pudiera haber trazado el lápiz de Canaletti. Suponiendo que aquella ciudad hubiera sido fundada en los días en que el río era realmente un río, y la llanura fértil y bien regada, el misterio de su situación queda explicado. Estaba protegida por delante por el Nilo, y por detrás por el barranco y el río. Pero ¿cuánto tiempo atrás fue esto? Aquí había, al parecer, un río independiente que nacía en las montañas libias. Se remontaba, por consiguiente, a una época en que aquellas colinas áridas recogían y distribuían agua, es decir, a un tiempo en que llovía en Nubia. Y ese tiempo debió de ser anterior al momento en que la barrera rocosa se rompió en Silsilis, en los antiguos días en que la tierra de Kush manaba leche y miel.
Incluso ahora llovería en Nubia, si pudiera. Aquella misma tarde, cuando el sol se ponía, vimos una deriva de nubes moteadas en forma de abanico, elevándose millas sobre nuestras cabezas y disolviéndose en flecos de vapor irisado. Podíamos ver claramente cómo esos flecos se formaban, ondulaban y se evaporaban, incapaces de descender como lluvia porque el calor irradiado por el desierto los dispersaba a gran altura. Esta fue, con una sola excepción, la única ocasión en que vi nubes en Nubia. De regreso encontramos a un nativo solitario, con un rosario de cuentas en la mano y un cuchillo escondido en la manga. Nos siguió durante un buen trecho, contándonos a medias una historia apenas inteligible sobre algún birbe desconocido en el desierto. Le preguntamos dónde estaba, y señaló hacia arriba, siguiendo el curso de nuestro río desconocido. ¿Lo has visto?, dijo el pintor. Marat Ketir respondió, muchas veces. ¿A qué distancia está? Un día de marcha en el asterisco Agad asterisco, es decir, en el desierto. Y ningún inglés ha ido nunca a buscarlo. Al principio sacudió la cabeza, sin entender la pregunta. Luego adoptó un gesto grave y levantó un dedo. Nuestro árabe era tan escaso, y el suyo estaba tan mezclado con palabras quense que nos costó mucho entender lo que dijo después. Sin embargo, dedujimos que cierto asterisco, o wadji asterisco, que viajaba solo y a pie, había salido una vez en busca de aquel birbe y nunca regresó. Se perdió. Lo mataron. ¿Quién podía saberlo? Fue hace mucho tiempo, dijo el hombre de las cuentas. Hace mucho tiempo, y no llevaba guía. Habríamos dado mucho por seguir el curso del río hasta su nacimiento y buscar aquel templo desconocido en el desierto. Pero es una de las desventajas de este tipo de viajes que no se puede apartar uno fácilmente del camino habitual. La estación calurosa se acerca, el río baja cada vez más, el coste diario de la dabella es exorbitante, y en Nubia, donde apenas se puede comprar alimento, el viajero que se demora corre el riesgo de morir de hambre. Sin embargo, ya era algo haber visto con nuestros propios ojos que el Nilo, en vez de fluir durante 1200 millas sin recibir ningún afluente, había recibido aquí las aguas de un tributario. Para quienes tienen una brisa del sur a sus espaldas, los templos deben sucederse ahora con rapidez. Nosotros, en cambio, los alcanzábamos poco a poco y nos alegrábamos cuando nuestra impotente dabella quedaba a distancia de remo de algo digno de verse. Así, un día remamos hasta Marrakech, una ruina, en sí misma poco interesante pero pintorescamente desolada. Vista al subir la orilla desde el punto de desembarco, dos filas paralelas de columnas se alzan con audacia contra el cielo, sosteniendo un entablamento arruinado. En primer plano, unos pocos palmerales de domo raquíticos languidecen en un suelo árido. El desierto estéril se cierra en la distancia. Aquí nos asedia una insolente multitud de hombres y muchachos de aspecto salvaje, y de muchachas descaradas con largos cabellos rizados y flequillos nubios, que nos molestan con cuentas y guijarros, bailan, gritan, se golpean las piernas y aplauden ante nuestras caras,
y nos apedrean cuando nos marchamos. Un guerrero harapiento blande un antiguo fusil con monturas de latón, cuyo cañón mide más de 6 pies, y algunos de los otros llevan lanzas delgadas. El templo, una construcción romana tardía, parece haber sido arruinado por un terremoto antes de que fuera terminado. La mampostería está completamente en bruto, columnas tal como salieron de la cantera, capiteles apenas desposados, esperando al escultor. Estas ruinas inacabadas, en las que cada piedra parece nueva, como si la obra aún estuviera en marcha, afectan extrañamente a la imaginación. Sobre un muro caído al sur del pórtico, el hombre ocioso descubrió algunos restos de una inscripción griega, pero buscamos en vano caracteres jeroglíficos o cartuchos que permitieran fechar el edificio. Luego viene Dacke, después Herr Hossein, Dendor y Calapse. Al llegar a Dacke poco después del amanecer encontramos a toda la población, gritando, empujando, parloteando, cargada de huevos, palomas y calabazas para vender, alineada para recibirnos. Aquí hay una gran isla de arena en medio del río, de modo que amarramos aproximadamente a 1 milla por encima del templo. Vimos por primera vez los 2 pilonos de Dacke algunas semanas antes desde la cubierta del fila y entonces los comparamos con las majestuosas torres de Edfu. Ahora, al acercarnos por tierra, nos sorprende descubrir que son tan pequeños. Es una mañana brillante y calurosa, y nuestro camino discurre junto al río, entre la pendiente sembrada de lentejas y los campos de ricino. Hay bandadas de palomas volando bajo sobre nuestras cabezas, perros ladrando y gallos cantando en el pueblo cercano, y por todo el sendero cientos de escarabajos, verdaderos escarabajos sagrados, negros como el carbón y tan laboriosos como hormigas, empujando sus bolitas de barro desde la orilla del agua hacia el desierto. Si examináramos una veintena de esas bolas encontraríamos aquí y allá alguna que no contiene huevos, pues es un hecho curioso que el escarabajo las forma y las hace rodar tenga o no un huevo que depositar. Se dice que la hembra, aunque ayudada por el macho, realiza la parte más pesada del trabajo, y si llega la noche antes de que su bola esté a salvo, dormirá sujetándola con las patas toda la noche y reanudará su labor por la mañana. El templo, comenzado por un rey etíope llamado Arcama Nergamenes, de quien Diodoro cuenta una larga historia, y continuado por los Ptolomeos y los Césares, se levanta en un espacio desolado al norte del pueblo, y se alcanza por una avenida cuyos muros están construidos con bloques de algún edificio anterior. Toda esta avenida, y el terreno vacío durante 300 o 400 pasos alrededor del templo, no solo está cubierto, sino literalmente amontonado de fragmentos de cerámica, guijarros y grandes piedras lisas de pórfido, alabastro, basalto y una especie de mármol parecido al asterisco verde antiguo, asterisco. Estas piedras resultan desconcertantes. Parecen fragmentos de estatuas que hubieran sido rodados y pulidos por siglos de fricción en el lecho de un torrente. Entre los fragmentos de cerámica encontramos algunos trozos inscritos semejantes a los de Elefantina. Del templo solo diré que, como obra de mampostería, está mejor construido que cualquier edificio de las dinastías XVIII o XIX que yo conozca. Las esculturas, en cambio, son atroces.
Jamás habíamos visto jeroglíficos tan deformes, diosas tan rechonchas y sonrientes, reyes tan grotescos con tocados tan absurdos. En resumen, en cuanto al estilo escultórico, es el tolemaico llevado al extremo. Rodeando luego hacia Coban, con el río ancho y la isla de arena, entre ambos, desembarcamos bajo los muros de una enorme construcción de ladrillo crudo, ennegrecida por el tiempo, que a primera vista parece informe, pero que resulta ser una antigua fortaleza egipcia, con contrafuertes, torres y aspilleras, rematada en las esquinas con el habitual toro moldurado, y rodeada por un profundo foso seco que probablemente se llena cada verano con la inundación. Y entre todas las rarezas del Valle del Nilo, una ruina puramente secular es la más rara de todas, y esta, con excepción de algunos cimientos de viviendas aquí y allá, es la primera que hemos visto. Probablemente es muy, muy antigua, tan antigua como los días de Tutmosis III, cuyo nombre aparece en algunos bloques dispersos a un cuarto de milla de distancia y que construyó dos fortalezas semejantes en Seme, a 35 millas por encima de Wadi Alfer. Puede incluso ser 1000 años más antigua y remontarse al tiempo de Amenemhat III, cuyo nombre aparece también en una estela cerca de Coban. Porque aquí hubo una ciudad antigua, cuando Peselsis, la actual Dakke, era solo un nuevo suburbio en la orilla opuesta. El nombre de esa ciudad antigua se ha perdido, pero algunos suponen que era la Metachompso de Ptolomeo. A medida que el suburbio crecía, la ciudad madre declinaba, y con el tiempo el suburbio se convirtió en la ciudad, y la ciudad en el suburbio. Los bloques dispersos antes mencionados, junto con los restos de un pequeño templo, señalan todavía la posición de la ciudad más antigua. Los muros de esta curiosísima e interesante fortaleza han perdido probablemente buena parte de su altura original. En algunos puntos tienen 30 pies de espesor, y en ningún lugar menos de 20. Verticales por el interior, están construidos con una inclinación de contrafuerte por el exterior, reforzada además por contrafuertes poco profundos a intervalos regulares. Estos últimos, como apenas pueden añadir fuerza a la enorme solidez del muro original, debieron de estar destinados principalmente al efecto arquitectónico. Hay dos entradas en la fortaleza, una en el centro del muro norte y otra en el sur. Entramos por esta última y nos encontramos en medio de un inmenso paralelogramo de unos 450 pies de este a oeste, y quizá 300 de norte a sur. Todo dentro de estos límites es un desierto de ruinas. El espacio parece bastante grande para una ciudad, y contiene lo que podría ser el escombro de una docena de ciudades. Subimos por enormes montículos de cascotes, bordeamos cataratas de cerámica rota, y nos detenemos al borde de fosas excavadas que, 40 pies más abajo, están llenas de cimientos de ladrillo. Sobre estos montones, y en el fondo de estas excavaciones pululan hombres, mujeres y niños, llenando y llevándose cestas de escombros. El polvo se levanta en nubes. El ruido, el calor y la confusión son indescriptibles. Uno se detiene desconcertado, intentando en vano descubrir en este inmenso laberinto alguna indicación de plan.
solo con esfuerzo se llega a comprender gradualmente que el lugar no es más que una vasta carcasa, y que todos esos montículos y fosas marcan el emplazamiento de lo que fue, en otro tiempo, un edificio gigantesco que se elevaba torre sobre torre hasta una fortaleza central, como las que vemos representadas en las escenas de batalla de Abou Simbel y Tebas. Aquel edificio con torres y fortaleza central, extraído como de una cantera, desmantelado, llevado pieza por pieza, reducido a polvo y esparcido por la tierra como abono, ha desaparecido ahora casi hasta sus cimientos. Solo quedan el pozo, en el centro del recinto, y la gran muralla de circunvalación. Esa muralla está condenada y acabará por compartir el destino del resto. El pozo, que debió de ser muy profundo, está lleno de escombros hasta el borde. Entretanto, para hacerse una idea de cómo es hoy el lugar, basta imaginar cómo se vería la Torre de Londres y todos los edificios interiores, la Torre Blanca, la capilla, la armería, los aposentos del gobernador y todo lo demás, fueran reducidos a una ruina informe, quedando únicamente los muros exteriores y el foso. Adosados al lado interior del muro de circunvalación quedan los restos de una serie de torres macizas, cuyas cimas, curiosamente más bajas que la estructura exterior, nunca pudieron comunicarse con las almenas salvo mediante escaleras de mano. La más notable de estas torres, junto con un magnífico fragmento de muralla, mira hacia el desierto oriental. Al salir por la puerta norte encontramos los lados del portal e incluso los escalones que descienden hacia el foso, en perfecto estado de conservación, mientras que al pie del gran muro, en el lado exterior que mira al río, todavía queda un canal o conducto de unos 2 pies cuadrados, construido y cubierto con piedra, que en la guía de Murray se describe como una puerta de agua. El sol está alto, el calor es abrumador, la faluca espera, y nos alejamos con pesar, sabiendo que entre aquí y el Cairo no veremos reliquia más curiosa de aquel remoto pasado que esta fortaleza desmantelada. Es solo una montaña de ladrillo sin coser, completamente desprovista de belleza, admirable únicamente por la gigantesca solidez de sus proporciones, conmovedora solo por la miseria de su ruina. Y, sin embargo, acerca las edades perdidas a la imaginación de un modo que ningún templo podría lograr. Disipa por un momento el hechizo histórico de las esculturas y nos obliga a recordar a esos millones anónimos y olvidados, de quienes sus gobernantes hicieron soldados en tiempo de guerra y constructores en tiempo de paz. Nuestros incidentes en el camino son pocos y distantes entre sí, y ahora rara vez encontramos otra dabella. Las aves son más abundantes que cuando pasamos por esta parte del río algunas semanas antes. Vemos inmensas bandadas de grullas negras y blancas congregándose por la noche en los bancos de arena, y hay codornices en tal número que cualquiera puede cazarlas. Es motivo de alegría cuando el hombre ocioso sale con su escopeta y regresa con una buena caza, pues nuestra última oveja fue sacrificada antes de partir hacia Wadi Alfe, y nuestras últimas aves dejaron de cacarear en Abou Simbel. Una mañana temprano vemos a una novia cruzar el río, en una gran barca llena de mujeres y muchachas que baten palmas y lanzan el trémulo asterisco Sagaret asterisco. La novia, una belleza color chocolate con ojos magníficos, lleva un colgante de oro en la frente y un aro en la nariz, y tiene
el cabello recién trenzado en cientos de pequeñas colas terminadas en bolitas de barro cubiertas con ocre amarillo. Permanece de pie rodeada de sus compañeras, orgullosa de sus adornos y complacida de ser observada por los ingleses. Por ese mismo tiempo vemos también, una noche, una especie de festival salvaje que se celebra a lo largo de varias millas en ambas orillas del río. Las hogueras aparecen al caer la tarde, primero en esta orilla y luego en la otra, haciéndose más brillantes y numerosas a medida que la oscuridad se intensifica. Más tarde, cuando nos disponemos a ir a dormir, oímos el sonido de tambores en la orilla oriental y vemos a lo lejos una procesión con antorchas y una danza. El efecto de esta danza de antorchas, pues solo las antorchas son visibles, es casi diabólico. Las luces saltan y revolotean como si estuvieran vivas, giran, se agrupan, se dispersan, se inclinan, se persiguen al galope y de vez en cuando se elevan en el aire como cohetes. A pesar de lo tarde que es, nos gustaría desembarcar y contemplar más de cerca aquella orgía, pero Reis Hassan niega con la cabeza. Los nativos de esta región tienen fama de pendencieros, y si, como es probable, están celebrando la festividad de algún santo local, podrían considerarnos intrusos. Al llegar temprano por la mañana a Jer Hossein subimos hasta el templo, excavado en la cara de un acantilado de piedra caliza quizá unos 200 pies sobre el río. Un sendero empinado, abrasado por el sol, conduce a una terraza en la roca. El templo se alcanza atravesando las ruinas de un pórtico, construido delante, y una avenida de colosos maltrechos. Dentro es un lugar sombrío, una especie de edición menor del gran templo de Abu Simbel, y de la misma época. Consta de una primera sala sostenida por pilares osiríacos, una segunda sala más pequeña con columnas cuadradas, un santuario ennegrecido por el humo, y dos cámaras laterales. Los colosos osiríacos, que alcanzan 20 pies de altura sin contar el entablamento sobre sus cabezas ni el pedestal bajo sus pies, son robustos, patizambos y deformes. Sus rostros parecen haber estado pintados de negro originalmente, mientras que los de la avenida exterior presentan rasgos claramente etíopes. Aquí parece reconocerse, como en Der y Wadi Saboa, la mano de escultores provinciales, del mismo modo que en Abu Simbel se reconoce del estilo magistral de los artistas del Ramesseum tebano. Las cámaras laterales de Jer Hossein están infestadas de murciélagos. Estos murciélagos son el gran espectáculo del lugar y tienen su propio guía. Lo encontramos esperándonos con un trozo de cuerda embreada que arroja, encendido, dentro de la puerta completamente oscura. Por un instante vemos todo el techo colgado, por así decirlo, de una densa franja de formas blancas, delicadas como velos. Pero solo dura un momento. Al instante siguiente todas las criaturas se ponen en movimiento precipitándose hacia nosotros como copos de nieve arrastrados por el viento. Recogimos uno muerto después, cuando el tumulto había pasado, y lo examinamos a la luz del día exterior, una criatura encantadora, blanca y suave, con finas alas transparentes, pequeñas patas rosadas, y la más bonita boquita de ratón que pueda imaginarse. Bordeados de palmeras enanas, acacias y arbustos de henna,
Los acantilados de entre Jer, Osa y Midendor se elevan en masas aisladas tan parecidas a ruinas que a veces apenas podemos creer que sean rocas. En Dendor, cuando el sol se pone y una deliciosa penumbra comienza a deslizarse por el valle, visitamos un pequeño templo en la orilla occidental. Se alza sobre el río rodeado por un muro de recinto y consta de un solo pilono, un pórtico, 2 pequeñas cámaras y un santuario. Todo el conjunto parece un exquisito juguete, tan cubierto de esculturas, tan liso, tan nuevo en apariencia, tan admirablemente construido. Vistos medio a la luz del ocaso, medio en la penumbra, importa poco que estos delicados bajorrelieves pertenezcan a la escuela decadente. La rosada media luz del crepúsculo egipcio cubre una multitud de defectos y envuelve todo en una atmósfera de romance. Preguntándonos qué habrá ocurrido con el clima, nos despertamos tiritando a la mañana siguiente, 1 hora más o menos antes del amanecer, y por primera vez en varias semanas sentimos el antiguo frío de las primeras horas del día. Cuando sale el sol descubrimos que estamos en Calapse, habiendo cruzado durante la noche el límite del trópico. A partir de ahora, por grande que sea el calor durante el día, ese frío aparece siempre en la hora oscura que precede al amanecer. La habitual multitud vociferante, con las habituales cuentas, cestas, huevos y palomas en venta, nos recibe en la orilla de Calapse. Uno de los hombres tiene una magnífica espada antigua de 2 manos en una gastada vaina de terciopelo azul por la que pide 5 napoleones. Parece que pudiera haber pertenecido a un cruzado. Algunas de las mujeres traen crema de búfala en pellejos negros de aspecto muy sucio que llevan colgados alrededor de la cintura como cinturones. La crema es excelente, pero los pellejos moderan el placer de aquel manjar poco acostumbrado. Aquí hay un templo magnífico y, muy cerca, excavado en la roca, un *speos* cuyo nombre local es by teléfono web. Las esculturas de este famoso *speos* han sido descritas y grabadas con más frecuencia que casi cualquier otra escultura de Egipto. La procesión de los tributarios etíopes, el asalto a la ciudad amorrea, el triunfo de Ramsés, son familiares no solo para todo lector de Wilkinson, sino también para cualquiera que haya visitado las salas egipcias del Museo Británico. A pesar de los moldes que se han tomado de ellas y del maltrato que han sufrido por parte de nativos y visitantes, siguen siendo hermosas. El color de las que están en el patio sin techo, tan perfecto cuando Bonomi ejecutó sus admirables facsímiles, ha desaparecido casi por completo, pero en el pórtico y en las cámaras interiores aún es brillante. Un Osiris verde esmeralda, una Nubis carmesí y una Isis del amarillo cromo más vivo resultan sorprendentemente puros y vigorosos en su calidad. En cuanto a los tonos de carne de la Nubis, creo que fue el único ejemplo de un verdadero carmesí que observé en los pigmentos egipcios. Entre el *speos* de Baitelwelli y el templo vecino de Calapse media aproximadamente media milla de camino, ondulado, y un abismo de 1400 años. Ramsés nos introduce en la presencia de Augusto, y pasamos, por así decirlo, de un oratorio de la gran casa del faraón a las cámaras de audiencia de los Césares.
Pero si la decoración en las cámaras de audiencia de los Césares se parecía a la decoración del templo de Calapse, entonces el gusto de aquellos señores debía ser el más deplorable imaginable. ¡Qué mascarada de divinidades! ¡Qué túnicas rayadas, moteadas y cruzadas! ¡Qué tocados extravagantes! ¡Qué colores crudos y violentos! Jamás habíamos visto nada semejante. En cuanto a las diosas, son más vistosas que las bailarinas de Luxor, mientras que los reyes equilibran sobre sus cabezas diademas compuestas de cuernos, lunas, pájaros, esferas, escarabajos, flores de loto, áspides, jarrones y plumas. El templo, sin embargo, está concebido a gran escala. Es el Karnak de Nubia, pero es un Karnak que evidentemente ha sido sacudido por un terremoto mucho más violento que el que hizo temblar los poderosos pilares de la sala hipóstila y derribó el obelisco de Hatshepsut. Desde el río parece una enorme fortaleza, pero visto desde el umbral de la puerta principal es un desierto de ruinas. Bloques caídos, columnas, capiteles y entablamentos se amontonan de tal manera que no hay un solo lugar en todos aquellos patios y salas donde sea posible apoyar el pie en el nivel del pavimento original. También aquí el terremoto parece haber llegado antes de que la obra estuviera terminada. Hay figuras delineadas en las paredes que nunca fueron esculpidas. Otras han sido comenzadas, pero nunca concluidas. Puede verse dónde se detuvo el cincel, incluso se distingue cuál fue la última marca que dejó en la superficie. Aquí se reconocen, en efecto, las 4 fases de la decoración mural. En algunos lugares el espacio ha sido cuadriculado y trazado por el obrero. En otros el artista ha dibujado ya la escena dentro de esas líneas. Aquí el escultor la ha llevado un paso más lejos, allá el pintor ha comenzado a colorearla. Más interesante que cualquier otra cosa en Calapse es, sin embargo, la inscripción griega de Silko de Etiopía. Esta inscripción, hecha famosa por los comentarios de Niebuhr y Letrone, fue descubierta por M. Gao en el año 1818. Consta de 21 líneas escritas con gran pulcritud en tinta roja y data del sexto siglo de la era cristiana. Comienza así: yo, Silko, poderoso rey de los nubios y de todos los etíopes, vine 2 veces hasta Talmis y Tafis. Combatí contra los Blemyes y Dios me concedió la victoria. Los vencí por segunda vez, y la primera vez me establecí firmemente con mis tropas. Los vencí y me suplicaron. Hice la paz con ellos y me juraron por sus ídolos. Confié en ellos porque son un pueblo de buena fe. Entonces regresé a mis dominios en el alto país. Porque yo soy un rey. No solo no sigo en el séquito de otros reyes, sino que marcho delante de ellos. En cuanto a quienes buscan pelea contra mí, no les concedo paz en sus hogares hasta que me imploran perdón. Porque soy un león en las llanuras y una cabra en las montañas, etc. El valor histórico de esta inscripción es muy grande. Demuestra que en el sexto siglo, mientras los habitantes nativos de esta parte del Valle del Nilo seguían aún adheridos a la antigua religión egipcia, los etíopes del sur profesaban ya el cristianismo.
Los descendientes de los Blemyes son una raza magnífica, altos, fuertes y de un rico color chocolate. Paseando por el pueblo al atardecer vemos a toda la población, ancianos sentados a sus puertas, jóvenes descansando y fumando, niños jugando. Las mujeres, con dientes blancos relucientes y ojos líquidos, y una profusión de adornos de oro y plata en el cuello y la frente, salen con sus pequeños bebés marrones sentados a horcajadas sobre la cadera o el hombro para mirarnos mientras pasamos. Una anciana enferma, tendida fuera de su choza sobre un lecho de madera de palma, se incorpora un momento apoyándose en el codo, luego se deja caer de nuevo con un suspiro cansado, y vuelve el rostro hacia la pared. Las viviendas de barro están aquí construidas entre un laberinto de enormes cimientos de piedra, restos de edificios que fueron en otro tiempo magníficos. Algunos de estos muros están levantados en hiladas cóncavas, es decir, cada hilada de piedra se hunde en el centro y se eleva en los extremos. Este modo de construcción se adoptaba para ofrecer menos resistencia cuando el edificio era sacudido por un terremoto. Observamos más cimientos construidos de este modo en Tafa, donde llegamos a la mañana siguiente. Como la obra de albañilería en Tafa es de época romana tardía, se deduce que los terremotos seguían siendo frecuentes en Nuria, en un período muy posterior al gran temblor del año 27 a.C. mencionado por Eusebio. Los viajeros son demasiado propensos a atribuir todas las ruinas a la furia de Cambises y al piadoso furor de los primeros cristianos. Nada hay, sin embargo, más fácil que distinguir entre los daños causados a los monumentos por la mano del hombre y los producidos por una convulsión subterránea. En el primer caso la regla es la mutilación, en el segundo, el desplazamiento. En Dendera, por ejemplo, el daño es completamente deliberado. En Abu Simbel es completamente accidental. En Karnak es a la vez deliberado y accidental. En cuanto a Calapse, está claro que una devastación tan enorme no pudo haber sido causada por medios humanos sin el empleo de potentes arietes, fuego o pólvora, cualquiera de los cuales habría dejado señales inconfundibles. En Tafa hay dos pequeños templos, uno en ruina pintoresca y otro completamente intacto, que ahora se utiliza como establo. Hay también una serie de cimientos de piedra, separados, cuadrangulares, subdivididos en numerosas pequeñas cámaras y encerrados dentro de muros de recinto, algunos de los cuales están construidos con las hiladas cóncavas antes mencionadas. Estas subestructuras, de las cuales el pintor contó 18, han sido durante mucho tiempo un enigma para los viajeros. Tafa está situado con gran encanto, y las 7 millas que lo separan de Calapse, antiguamente, sin duda, escenario de una catarata, son quizá las más pintorescas de este lado de Wadi Alfe. Islotes rocosos en el río, palmerales, acacias, algarrobos, henna y arbustos de ricino, y toda clase de plantas floridas a lo largo de las orillas, precipicios fantásticos descarrados y coronados de pináculos, que unas veces se elevan bruscamente desde el borde mismo del agua y otras desde la llanura arenosa, forman hermosos cuadros hacia donde quiera que uno mire. Se dice que hay gacelas en los barrancos detrás de Tafa, y uno de los nativos, un individuo agresivo con camisa desgarrada y sucio turbante blanco, nos cuenta cómo, a una distancia de 3 horas río arriba por cierto valle,
hay otro birbe, mayor que cualquiera de estos, en la llanura, y una gran estatua en pie más alta que 3 hombres. Aquí, pues, si la historia es cierta, hay otro descubrimiento ya preparado para quien quiera emprenderlo. Este mismo nativo, después de vender un collar al hombre ocioso y marcharse satisfecho con el trato, vuelve al poco rato con medio pueblo detrás, exigiendo el doble del precio. Al ser rechazada esta modesta demanda, se enfurece como un loco, se arranca el turbante, ejecuta una especie de ejercicio marcial con su lanza, y finalmente se sienta en majestuoso silencio con sus amigos y vecinos alineados detrás de él en semicírculo. Esto, al parecer, es en Nubia el equivalente de un desafío. Ha arrojado formalmente su guante y exige un combate. Mientras tanto, la ruidosa multitud aumenta a cada instante. Reis Hassan se muestra preocupado, temiendo un posible altercado, y el hombre ocioso, que está leyendo el servicio de la mañana abajo en la cabina, pues es domingo por la mañana, apenas puede oírse por el clamor exterior. En esta emergencia se le ocurre al escritor enviar un mensaje a tierra, informando a aquellos señores de que los *Wadjis* están celebrando su oración en la Dabella y rogándoles que guarden silencio hasta que termine la hora del rezo. El efecto del mensaje, por extraño que parezca, es inmediato. Las voces airadas se callan al instante. El desafiante vuelve a colocarse el turbante. Los espectadores se sientan en respetuoso silencio en la orilla. Así transcurre una hora entera, dando tiempo a que la tormenta se disipe, y cuando el hombre ocioso reaparece en cubierta, su supuesto adversario se adelanta con gran cortesía para discutir de nuevo la compra. Poco importa cómo terminó el asunto, pero creo que se le ofreció devolver el collar a cambio del dinero pagado, y que prefirió mantener el trato. Lo he contado como prueba de la sinceridad del sentimiento religioso en la mente de un pueblo semisalvaje. Nos encontramos ahora a menos de 40 millas de Filé, pero el viento de proa sopla siempre en contra. El pan de los hombres se ha agotado, y no hay harina que comprar en estas aldeas nubias. Los pobres barrían las últimas migas del fondo de su caja de pan hace 3 o 4 días, y ahora viven con raciones reducidas de sopa de lentejas y algunos dátiles secos comprados en Wadi Alfe. Pacientes y abatidos, se agachan silenciosamente junto a sus remos o olvidan el hambre en el sueño. Por nuestra parte, es doloroso presenciar su necesidad y aún más doloroso no poder ayudarlos. Talami, cuyas propias provisiones están ya muy mermadas, jura que nada puede hacer. Harían falta todas sus pocas latas de carne conservada para alimentar a 15 hombres durante 2 días, y de harina apenas tiene suficiente para los *Wadjis*. Hambrientos. Sí, sin duda están hambrientos. ¿Pero qué importa? Son árabes, y los árabes soportan el hambre como los camellos soportan la sed. No es nada nuevo para ellos. Han tenido hambre muchas veces antes, y volverán a tenerla muchas veces. Basta. No es cosa de que las damas se preocupen por gente como esa. Sin duda es un excelente consejo, pero difícil de seguir. No preocuparse, y no hacerlo poco,
que podemos por los pobres muchachos es imposible. Cuando ese poco significa echar mano a la reserva de huevos y galletas de Talami y organizar loterías con premios de chocolate y tabaco, aquel digno personaje parece convencido de que hemos perdido el juicio. Bajo un cielo abrasador tocamos durante 1 hora o 2 en Jertase y luego seguimos hacia Davot. Las canteras de piedra caliza de Jertase están llenas de esculturas votivas e inscripciones, y la pequeña ruina, un simple grupo de elegantes columnas que sostienen un fragmento de cornisa, se alza en lo alto de un acantilado que domina el río. Vista desde arriba o desde abajo, mirando al norte o al sur, ofrece siempre un dibujo encantador. Si uno fuera transportado a Davot sobre la alfombra mágica del cuento de hadas, pensaría que es una ruina situada en la orilla de algún lago tranquilo, en un país de sueños. Se encuentra entre 2 curvas del río, que aquí corre ancho sin mostrar salida y pareciendo rodeado de montañas y palmerales. El templo es pequeño y poco interesante, comenzado, como el de Dakke, por un rey etíope y terminado por los Ptolomeos y los Césares. Lo único curioso en él es una celda secreta ingeniosamente dispuesta. Junto al santuario hay una cámara lateral oscura. En el suelo de esta cámara hay un pozo antiguamente cubierto por un pavimento. En una esquina del pozo hay una abertura que conduce a un estrecho pasadizo, y en ese pasadizo hay escalones que suben a una cámara secreta construida dentro del espesor del muro. Vimos otras cámaras secretas en otros templos, pero ninguna en la que los accesos antiguos estuvieran tan perfectamente conservados. De Davot a Philé hay apenas 10 millas, y nosotros nos dirigimos a Torrigur, que está 2 millas más cerca. Ahora bien, Torrigur es ese mismo pueblo al pie de la hermosa duna de arena cerca del cual amarramos en nuestra subida por el río, y aquí vamos a permanecer 2 días, seguidos de al menos 1 semana, en Philé. Tan pronto como llegamos a Torrigur, Reis Hassan y 3 marineros parten hacia Asuán para comprar harina. El viejo, Ali, Priscay y Musa, cuyos hogares se encuentran en los pueblos cercanos, reciben permiso para ausentarse 1 semana, y nos encontramos de pronto reducidos a una tripulación de 5 hombres, con solo Caleb al mando. 5, sin embargo, son tan buenos como 50 cuando la dabella está amarrada y no hay nada que hacer, y nuestros 5, que han conseguido comprar algunos panes nubios blandos y lentejas verdes, están ahora perfectamente contentos. Así, el pintor instala su tienda en lo alto de la duna, el escritor dibuja el convento arruinado de enfrente. Lambert y la pequeña dama escriben innumerables cartas, y el hombre ocioso, con Mehmet Ali como perro cobrador, caza codornices, y todos están satisfechos. Desdichado hombre ocioso. Desdichado, pero homicida. Si se hubiera contentado con cazar codornices y no hubiera empezado a disparar contra bebés. ¿Qué demonios le llevó a hacerlo? No esperemos una ambición mal dirigida frustrada por falta de cocodrilos. Salió tranquilo y sonriente, con la escopeta bajo el brazo, y Mehmet Ali siguiéndolo. ¿Quién tan alegre como aquel hombre ocioso? ¿Quién tan ligero de paso como aquel cobrador con turbante? Pronto oímos los disparos entre la cebada. Era un sonido agradable,
pues sabíamos que su puntería era segura. Cada disparo, decíamos, significa un pájaro. Poco imaginábamos que uno de aquellos disparos significaba un bebé. De pronto una mujer gritó. Fue un grito agudo y repentino que siguió a un disparo, un grito con un tono de horror. Al instante fue repetido de un punto a otro, creciendo en volumen y pareciendo resonar desde todas partes a la vez. Al mismo tiempo la orilla se llenó de gente. Parecían surgir del suelo, mujeres gritando y agitando los brazos, hombres corriendo, todos dirigiéndose hacia el mismo lugar. El escritor oyó el grito, vio la carrera y comprendió inmediatamente que había ocurrido un accidente con la escopeta. Siguieron unos minutos de dolorosa incertidumbre. Luego apareció Mehmet Ali, corriendo de vuelta a toda velocidad, y poco después, quizás 5 minutos más tarde, aunque parecieron 20, llegó el hombre ocioso, caminando muy despacio y con aire desafiante, la cabeza erguida, los brazos cruzados, sin su escopeta y con una enorme turba detrás. Nuestra escasa tripulación, armada con palos, acudió inmediatamente en su auxilio y logró traerlo de vuelta a salvo. Entonces supimos lo que había ocurrido. Había levantado vuelo una bandada de codornices, y como las codornices vuelan bajo, rozando la superficie del grano, y zambulléndose de nuevo casi inmediatamente, había apuntado a ras del suelo. En el instante en que disparó, y justo en la trayectoria de las aves, una mujer y un niño que habían estado agachados entre la cebada se levantaron gritando. Él comprendió al instante el peligro que se aproximaba y, con admirable sangre fría, descargó el cartucho del segundo cañón. Luego escondió su cartuchera y abrazó su escopeta, decidido a conservarla mientras le fuera posible. Al momento siguiente se vio rodeado y dominado, le arrancaron la escopeta de las manos y recibió un golpe en la espalda con una piedra. Una vez capturada el arma, algunos de los hombres lo soltaron. Fue entonces cuando se sacudió a los demás y regresó hacia la barca. Mehmet Ali corrió al mismo tiempo para pedir ayuda. También él recibió algunos golpes, además de que le rasgaron la camisa y le arrancaron el turbante de la cabeza. Allí estábamos nosotros entretanto con menos de la mitad de la tripulación, una guerra privada en nuestras manos, sin capitán y con una de nuestras 3 escopetas en poder del enemigo. ¡Qué escena! Todo un pueblo, al parecer un pueblo bastante grande, pululando en la orilla, todos corriendo de un lado a otro, todos gritando, vociferando y gesticulando. Si en Tafa habíamos estado al borde de una pelea, aquí parecía que nos enfrentábamos a un asedio. Retirando la plancha que unía la barca con la orilla, celebramos apresuradamente un consejo de guerra. Como la mujer no había sufrido daño, y el niño, si es que estaba herido, lo estaba muy levemente, nos creímos autorizados a adoptar un tono indignado, exigir responsabilidades al pueblo por una agresión cobarde y reclamar la devolución inmediata de la escopeta. En consecuencia enviamos a Talami a parlamentar con el jefe del lugar y a exigir categóricamente el arma. Le indicamos además
y esto lo consideramos un golpe maestro de política, que añadiera que, si se hacía la debida sumisión inmediatamente, los asterisco o adji asterisco, uno de los cuales era un asterisco a que em asterisco, permitirían al padre traer al niño a bordo para que se atendieran sus heridas. Exteriormente indiferentes, interiormente no poco inquietos, aguardamos el resultado. Como Talami tenía la espalda vuelta hacia el río, veíamos perfectamente todo el semicírculo de rostros morenos frente a nosotros, cejas fruncidas, ojos brillantes, dientes relucientes, todo ira, desprecio y desafío. De pronto la expresión de los rostros cambió, empezando por los más cercanos al orador y extendiéndose gradualmente hacia afuera. Fue como si una ola hubiera pasado sobre ellos. Entonces supimos que nuestro golpe había triunfado. Talami regresó. Los aldeanos se agruparon alrededor de sus jefes para deliberar. Algunos comenzaron a sentarse, y cuando un nubio se sienta, puede uno estar seguro de que ya no es peligroso. Finalmente, al cabo de quizá un cuarto de hora, la escopeta fue devuelta intacta, y un hombre anciano con un bulto azul apareció en la orilla. Volvimos a colocar la plancha, se mantuvo a la multitud a distancia, y el hombre del bulto, junto con 3 o 4 más, fue autorizado a subir a bordo. Desatado el bulto, apareció un pequeño duendecillo moreno de unos 4 años, con la cabeza afeitada y un mechón de cabello en la coronilla. Al principio gimoteó al ver aquellos extraños rostros blancos, pero cuando le ofrecieron un higo olvidó sus temores y se sentó a comerlo como un mono. En cuanto a sus heridas, eran literalmente superficiales, los perdigones apenas le habían rozado los hombros en 4 o 5 lugares. El hombre ocioso, sin embargo, lavó solemnemente los rasguños con agua tibia, y Lambert los cubrió con tiras de esparadrapo. Finalmente, el padre recibió un Napoleón, el paciente fue envuelto en una camisa de su agresor, y así terminó el primer acto de la tragedia. El segundo y el tercero estaban aún por venir. Cuando el pintor y el hombre ocioso discutieron el asunto, convinieron en que, por la seguridad de futuros viajeros, convenía presentar una denuncia contra el pueblo, principalmente a causa del golpe traicionero dado por la espalda en un momento en que el hombre ocioso, que no había intentado defenderse, estaba indefenso en manos de la multitud. Así pues, al día siguiente fueron a Asuán, y el gobernador, tan amable como siempre, prometió que se haría justicia. Mientras tanto trasladamos la Dabella a Filé, y allí nos instalamos para una semana de dibujo. A la tarde siguiente, llegó una desolada delegación de Torrigur suplicando perdón y anunciando que 15 aldeanos habían sido llevados a prisión. El hombre ocioso explicó que ya no tenía nada que ver con el asunto, que el caso estaba ahora en manos de la justicia, y sería tratado conforme a la ley. Al oír esto, el portavoz recogió un puñado de polvo imaginario y fingió esparcirlo sobre su cabeza. «Podracomán», dijo, «dile al asterisco o adji asterisco que no hay más ley que su voluntad, ni más justicia que la del gobernador». Llamado a declarar a la mañana siguiente, el hombre ocioso partió temprano hacia Asuán, donde fue recibido en privado por el gobernador y el mudir.
Se ofrecieron pipas y café, y se intercambiaron las cortesías habituales. El gobernador informó entonces a su visitante de que 15 hombres de Torrigura habían sido arrestados y que 14 de ellos señalaban unánimemente al 15º como el autor del golpe. Y ahora, dijo el gobernador, antes de hacer comparecer a los prisioneros será mejor decidir la sentencia. ¿Qué desea su excelencia que se haga con ellos? El hombre ocioso quedó perplejo. ¿Cómo podía expresar una opinión, ignorando el código civil egipcio? ¿Y cómo podía decidirse la sentencia antes del juicio? El gobernador sonrió serenamente. Pero, dijo, este es el juicio. Siendo inglés, al hombre ocioso le costó un esfuerzo comprender toda la fuerza de esta explicación, una explicación que en su sublime sencillez resumía todo el sistema de administración judicial de la ley egipcia. Sin embargo, se apresuró a declarar que no guardaba rencor ni contra el culpable ni contra los aldeanos y que su único deseo era asustarlos lo suficiente para que respetaran a los viajeros en general. El gobernador invitó entonces al mudir a proponer una sentencia, y el mudir, teniendo en cuenta, según dijo, la indulgente disposición de su excelencia, propuso imponer a los 14 hombres inocentes 1 mes de prisión a cada uno, y al verdadero culpable 2 meses de prisión con 150 golpes de bastinado. Horrorizado ante la idea de semejante sentencia, el hombre ocioso declaró que los inocentes debían ser puestos en libertad, pero consintió en que del culpable, como ejemplo, recibiera los 150 golpes, con la condición de que la pena fuese remitida después de los primeros golpes. Se ordenó entonces que trajeran a los prisioneros. El carcelero marchó delante, seguido por 2 soldados. Después aparecieron los 15 prisioneros, me avergüenza escribirlo, encadenados cuello con cuello, en fila. Puede imaginarse cómo se sintió el hombre ocioso en ese momento. Pronunciada la sentencia, los 14 parecían incapaces de creer lo que oían, mientras que el 15º, aunque condenado a sus 150 golpes, 75 en cada pie, especificó el gobernador, estaba encantado de salir tan bien librado. Fue entonces arrojado al suelo, le sujetaron los pies con las plantas hacia arriba, y 2 soldados comenzaron a ejecutar la sentencia. A cada golpe gritaba, Dios salve al gobernador. Dios salve al mudir. Dios salve al wadji. Cuando se habían dado 6 golpes, el hombre ocioso se volvió hacia el gobernador e intercedió formalmente para que se le perdonara el resto del castigo. El gobernador concedió la petición con igual formalidad, y los prisioneros, llorando de alegría, fueron puestos en libertad. El gobernador, el mudir y el hombre ocioso se separaron entonces entre una profusión de cumplidos, protestando el gobernador que su único deseo era agradar a los ingleses y que todo el pueblo habría sido bastinado si su excelencia lo hubiese querido. Pasamos 8 días, encantadores en Filé, y sucedió que en la tarde del 8º el escritor se encontraba solo en la isla durante las últimas horas. Solo, es decir, con un marinero de servicio, lo que en realidad equivalía a la soledad, y Filé es un lugar al que la soledad añade un toque indescriptible de melancolía y lejanía. Ha sido un día caluroso y el río está completamente en calma.
Terminado mi último dibujo, paseo lentamente de un lugar a otro, despidiéndome del lecho de Faraón, de las columnas pintadas, de la terraza, de las palmeras, del santuario y de cada punto de vista familiar. Me asomo una vez más a la cámara mística de Osiris. Veo ponerse el sol por última vez desde el techo del templo de Isis. Después, cuando aquel maravilloso resplandor de rosa y oro se ha apagado, llega el cálido resplandor del crepúsculo. Ninguna palabra puede pintar la melancólica belleza de Philae a esta hora. Las montañas que la rodean se recortan dentadas y púrpuras contra un cielo de ámbar pálido. El Nilo es como un espejo. Ni una brisa ni una burbuja perturban el paisaje invertido. Cada palmera se duplica, cada piedra tiene su reflejo. Las grandes rocas en medio del río se reflejan con tal perfección que resulta imposible decir dónde termina la roca y dónde comienza el agua. Los templos, entre tanto, se han vuelto de un bronce dorado y apagado, y los pilonos parecen poblados de figuras que brillan con una vida fantástica y que parecen a punto de descender de sus lugares. La soledad es perfecta y hay una quietud mágica en el aire. Oigo a una madre canturreando a su hijo en la isla vecina, un gorrión que gorjea en su pequeño nido, en el capitel de una columna bajo mis pies, un buitre que lanza su grito lastimero entre las rocas en la lejana distancia. Miro, escucho, y me prometo recordar todo esto en los años venideros, las solemnes colinas, estas columnatas silenciosas, estos profundos espacios de sombra, estas palmeras dormidas. Permaneciendo hasta que casi se hace de noche, me despido al fin de todo bello, temiendo no volver a verlo jamás.